soñado alguna vez con tener hijos gemelos? Bueno, pues Laura ansiaba el gran milagro de tener gemelos tras 5 años sin poder embarazarse. Se puso en manos de especialistas y le llegaron 5 mellizos. Empecemos por aclarar eso de gemelos y mellizos. En términos médicos, los gemelos idénticos se conocen como gemelos monocigóticos, pues se originan a partir de un solo cigoto, es decir, provienen del mismo óvulo y del mismo espermatozoide. En estos casos, durante el desarrollo temprano de la fecundación, el cigoto se divide en dos y da origen a 2 embriones idénticos. Esto hace que sean del mismo sexo y que su semejanza física sea extraordinaria. Tal semejanza es mayor durante los primeros años de vida. Después de las distintas condiciones ambientales experimentadas por cada uno de los gemelos, pueden diferenciarlos un poco. Recuerda que el fenotipo es la expresión del genotipo más la influencia del ambiente. Así, por ejemplo, si uno de los 2 gemelos se expone más a la luz solar durante un tiempo prolongado, su piel se volverá más oscura que la de su hermano. Las probabilidades de que una mujer tenga gemelos idénticos es de aproximadamente 0.5%. Esto significa que en la población general, 1 de cada 200 nacimientos es gemelar. Ahora bien, debes saber que no todos los gemelos se desarrollan de la misma forma dentro de la matriz o útero materno. Según el momento en el que el cigoto se divida en 2, se pueden esperar distintas configuraciones de los embriones gemelares, como te explico a continuación. Cuando el cigoto se divide en 2 dentro de los 3 primeros días posteriores a la fecundación, se produce un embarazo bicorial biamniótico, en donde cada embrión posee una placenta y un saco amniótico independientes. Esta modalidad se presenta entre 25 y 30% de los gemelos monocigóticos. Cuando la división del cigoto ocurre entre el 4º y el 8º días de gestación, se produce un embarazo monocorial biamniótico, en donde los 2 embriones comparten la misma placenta, pero cada uno se halla en un saco amniótico independiente. Este es el caso más frecuente y ocurre en 70% de los embarazos gemelares monocigóticos. Por último, la división del cigoto entre los días 8 y 13 de la gestación da origen a un embarazo monocorial monoamniótico, en donde los 2 fetos comparten una misma placenta y un solo saco amniótico. Esta situación constituye de 1 a 2% de los embarazos gemelares. Como ves, es infrecuente, pero aquí hay que tener mucho cuidado, pues en estos fetos, después de las 32 semanas de gestación, se registra una morbilidad y mortalidad de casi 50% por complicaciones tales como transfusión intergemelar, restricción del crecimiento intrauterino, nudos de los cordones umbilicales y parto prematuro. Por esto, los médicos suelen resolver el parto a las 32 semanas, con base en protocolos establecidos. Antes de continuar, te invito cordialmente a que te suscribas a este canal y actives la campanita para que seas el primero en saber que hay un nuevo e interesante video esperándote. Hablemos ahora de los mellizos. Los gemelos disigóticos, conocidos popularmente como mellizos, provienen de 2 óvulos distintos fecundados por 2 espermatozoides diferentes. Esto hace que no sean idénticos, sino que compartan solo la mitad de su información genética, de manera que son igual de parecidos que 2 hermanos que no compartieron al mismo tiempo el útero materno y por tanto pueden ser de diferente sexo. Ambos individuos se producen debido a que durante el periodo de ovulación se liberan 2 óvulos y son fertilizados por 2 espermatozoides distintos, en cuyo caso se desarrollan 2 cigotos al mismo tiempo, pero de manera independiente, cada uno con sus estructuras individuales. Aproximadamente 10 de cada 1000 nacimientos vivos son de este tipo, es decir, 1 de cada 100. ¿Y qué hay de los trillizos? Bueno, los trillizos pueden ser monocigóticos, disigóticos o tricigóticos. En el primer caso, un solo cigoto se escinde en 2 y uno de estos a su vez se vuelve a dividir. Por su parte, los trillizos disigóticos se desarrollan cuando un cigoto se divide y origina 2 gemelos monocigóticos y un segundo óvulo es fertilizado por otro espermatozoide diferente. Esto implica la formación de un par de gemelos idénticos más un mellizo. Por último, los trillizos tricigóticos se producen cuando 3 óvulos distintos son fecundados por 3 espermatozoides diferentes. En condiciones normales, alrededor de 1 de cada 10.000 nacimientos son trillizos, pero esta frecuencia se ha incrementado notablemente en los últimos años debido principalmente a la reproducción asistida, y esto es lo que le sucedió a Laura. Te cuento, ella tenía 5 años de casada y no se había podido embarazar.
Los médicos le habían dicho que no ovulaba de forma natural debido a que tenía una enfermedad llamada síndrome de ovarios poliquísticos, por lo que decidió incorporarse a un tratamiento de fertilidad. A las 8 semanas de iniciado el tratamiento, Laura empezó a sentirse rara, con náusea, sueño y congestionamiento de sus senos, pero no pensó que ya estuviera embarazada, pues todavía consideró que era muy poco tiempo para ello. De todas formas, sin hacerse muchas ilusiones y sin avisar a los médicos ni a su esposo, acudió por cuenta propia a realizarse una prueba de embarazo en sangre y milagro, resultó positiva. Sin embargo, la emoción de Laura fue solo instantánea. Rápidamente volvió a la calma y pensó que se podía tratar de un error por parte del laboratorio, así que 2 días después se hizo nuevamente la prueba en un laboratorio distinto y volvió a salir positiva. Entonces ya no pudo contener su alegría y esa tarde compartió la noticia con su esposo. Al día siguiente regresaron con el ginecólogo que le estaba atendiendo y al realizarle una ecografía descubrieron que efectivamente estaba embarazada, pero no solamente de 1 o 2, sino de 5 bebés. Laura y su esposo quedaron conmocionados, lloraban de felicidad y al mismo tiempo los invadía una gran preocupación, pues pensaban también en las posibles complicaciones médicas y económicas de un embarazo múltiple. El tiempo transcurrió y el abdomen de Laura ya era prominente. A las 30 semanas de embarazo notó que sus pies estaban un poco hinchados, pero esto es normal, dijo para sí, y continuó con su vida ordinaria según las indicaciones médicas. A las 31 semanas empezó a sentirse cansada y también lo atribuyó al desarrollo normal del embarazo, pero al cumplir 32 semanas observó que la hinchazón de las piernas era más notoria y que su orina hacía espuma. El cansancio también se había incrementado y ya no esperó a que llegara la fecha de la cita programada con el ginecólogo, así que acudió acompañada de su esposo para una revisión extraordinaria. Entonces, los especialistas hallaron que además de la inflamación, Laura tenía la presión arterial alta y estaba orinando proteínas. Esas eran las razones de la hinchazón y la espuma en la orina. Le diagnosticaron preeclampsia y decidieron internarla para realizarle una cesárea de inmediato, pues de esperar más, la situación se podría complicar severamente. Empezó el proceso quirúrgico y los quintillizos fueron extraídos uno a uno. El primero pesó 1.500 gramos, el segundo 1.300, el tercero 1.240, el cuarto 1.400 y el quinto 1.700. Todos lucían muy pequeñitos, pues el peso habitual de un bebé a término es de entre 3.000 y 3.500 gramos. Sin embargo, tenían buena coloración y se movían enérgicamente. La cirugía resultó un éxito total. 4 días después, Laura fue dada de alta, pero sus bebés se quedaron internados en la unidad de cuidados intensivos neonatales durante 3 semanas, aun cuando no presentaban complicación alguna. La aventura había terminado. Ahora Laura y su esposo sienten que están viviendo un sueño y disfrutan de sus mellizos. 3 niñas y 2 niños completamente sanos. Veamos ahora una situación complicada, el inquietante desarrollo de siameses. Te explico. Los siameses son gemelos monocigóticos cuyos cuerpos siguen unidos después del nacimiento. Aun cuando no se conoce el mecanismo exacto por el cual esto sucede, se admite que el disco embrionario tarda demasiado en escindirse, de manera que los gemelos no logran separarse en los días 13º y 15º de gestación y terminan desarrollándose y naciendo unidos. Los siameses pueden compartir órganos, partes del cuerpo, tejidos, extremidades y en ocasiones el cuerpo entero. Impresionante, pero así sucede. 1 de cada 200.000 nacimientos son siameses y en aproximadamente 50% de las ocasiones fallecen dentro del útero o mueren poco tiempo después del nacimiento. Con base en la región anatómica por la cual se encuentran unidos, los tipos de siameses más comunes se clasifican en toracópagos, unidos por el pecho. Los individuos quedan situados cara a cara. Onfalópagos, unidos por el abdomen. Isquiópagos, conexión a nivel de la pelvis inferior. Los cuerpos quedan fusionados por la región pélvica hasta el ombligo. Pigópagos, unidos por el sacro, están unidos por la base de la columna vertebral, espalda con espalda. Y craneópagos, unidos por la cabeza. Afortunadamente, la ciencia médica ha avanzado de forma asombrosa y ahora hay un futuro más promisorio para estos pacientes. Uno de los aspectos que ha favorecido de manera significativa a los cirujanos es el avance en la tecnología de imágenes y modelado, que ayuda a planear la separación con mucho más detalle que nunca antes. Además, en la actualidad existen poderosos equipos e impresionantes modelos 3D de piel, hueso, etc. Pero los avances han ido más allá de los modelos físicos gracias a la realidad virtual. Con un visor de realidad virtual es posible, por ejemplo, explorar el sistema vascular entremezclado de las estructuras anatómicas compartidas por los siameses.
Todos estos increíbles avances tecnológicos permiten ahora que los cirujanos exploren la anatomía de los gemelos siameses mucho antes de que un bisturí toque sus cuerpos. Pues bien, eso es todo por ahora. Fue muy grato compartir con ustedes esta fascinante historia. Nos vemos en el siguiente video. Abrazos. Thank you.